Entonces, Antonio, yo entiendo harto contabilidad, entonces dale con plena confianza y cuando yo tenga dudas te voy levantando la mano pero cuéntame dónde están las aprehensiones, como para ir viendo si realmente las teníamos a la vista o no. Ya, Y súper. con Bueno, eso desarrollamos la reunión. sí, un poco en primera instancia con Durbin vimos un poco cómo se comportaba el tema de los registros, cómo se pagaban, se hacía el proceso de conciliación en el sistema. Nos mostró una parte del módulo inventario, cómo se gestionaba, cómo yo puedo dejar reservado algunos tipos de chatarra y darle seguimiento como a ese tipo de situaciones. Eh, y en el reporte del inventario a nosotros, al menos en el servicio, nos piden que venga de una estructurada de una forma. Entonces el inventario que mostró ya, en la estructuración no venían, por ejemplo, algunos datos que sí necesitamos que vengan. El número de factura, el número del root y el nombre del proveedor, eh, datos de patente. Espera un poquito. Eso tú lo necesitas en el inventario, Exacto. Lo que nos pide el servicio, nosotros todos los meses de cada CR tenemos que ¿ya? presentar una solicitud, la solicitud de evolución de IVA por cambio sujeto. ¿Ya? Entonces, en esa solicitud, eh, siempre nosotros tenemos que cargar el inventario. Y el inventario que el servicio lo exige. O sea, no es que venga en un formato, sino que el servicio exige que el inventario contenga cierta información. Y Ya. parte de esa cierta información, además de los movimientos de chatarra, de ingreso, egreso, salida o traspaso, depende de cómo fuera, nos piden que dentro de todos esos movimientos vengan identificados los documentos. Ok, dame un segundo. Mira, si nosotros hablamos de ingreso, egreso, salida y traspaso, o sea, el egreso sería como la salida, pero nosotros tenemos a la vista los movimientos, ¿cierto? Sí, Según su naturaleza. De eso no hay duda. Y tenemos a la vista el producto en el que consistía, en qué el producto consistía, ¿verdad? Pero correcto. ahora le damos un doble clic. Hablemos solamente, por favor, de los ingresos. Quiere decir que yo, cuando determine mis ingresos, tengo que decir tantas toneladas con tal guía, con tal camión, ese nivel de especificación. No, no, no. Mi No. ingreso es cuando yo compro chatarra y generalmente lo que nos piden es que se identifique qué factura de compra está relacionada a esa compra, por así decirlo. Ya, espera un poco. El inventario, entonces, yo digo que cada vez que yo tenga un ingreso, porque si no, yo no puedo determinar cada vez que tenga un ingreso en el inventario, tengo que relacionarlo con la factura de compra. ¿Eso es? Exacto. Ya, déjame tomar nota de eso. Cada ingreso de Disculpa, inventario, Camilo, disculpa. ¿sí? Antonio, ¿tú tienes cómo mostrar algo para poder ir Pero revisemos todo. ejemplificando? Hablemoslo primero todo y después nos vamos a revisar el documento. Ya, Ya ok. para. Entonces, cada ingreso de inventario tiene que tener relacionada su factura de compra. Perfecto. Luego, sobre los traspasos, estamos hablando que son traspasos de CR a CR. También necesitaría relacionada una guía. Cuéntame sobre el traspaso. No, generalmente nosotros no hacemos traspaso de ese tipo, lo compra-venta. Lo que eventualmente a veces hacen algunos tipos de traspasos son reclasificaciones. Eh, que esas reclasificaciones se dan cuando eh, yo mandé un tipo de material y ASA a mí me lo clasificó de otra forma. Entonces, puede ser que justo yo no tenga, por ejemplo, ese material. Yo saqué, por ejemplo, K de mi patio, saqué 10 toneladas de K y ASA me clasificó 5 de K y 5 de B. Entonces, cuando me llega la factura de ASA, me va a decir que son 5 de K y 5 de B, pero puede ser que justo en ese momento yo no tenga de B. Entonces, B me va a quedar en negativo. Y quedar en un inventario en negativo para servicio, eh, ellos presumen que yo compré sin factura. Entonces, hay que estar dándole las explicaciones del caso. ¿Cachai? ¿Por Pero qué espérame, quedó ya. negativo? Ya, ahí conversémoslo bien. En Odoo, en SAP funciona igual. O realmente no estoy seguro. Pero una factura no me mueve inventario. Entonces, si ASA me manda una factura, me reconoce una factura en este caso me reconoce una factura de que yo le vendí de un material que yo no tenía, simplemente es una factura. No quiere Sí, decir que yo a nivel de inventario marco ese material en negativo. Yo tendría que forzosamente decir, ok, entregué este material para que sí, se bueno, indique como negativo. dentro de eso también nosotros sabemos que el input para el inventario va a ser las facturas de compra, pero la salida, ahí tampoco sabemos cómo va a ser la salida, el output de ese documento.
va a ser una guía de despacho nuestra, va a ser con lo que nosotros, con los datos que nosotros le demos, ahí tampoco sabemos cómo va a ser la salida. O sea, tú no tienes más opciones que sacarla con una guía de despacho la salida. Por ejemplo, dijiste 10K, ¿verdad? Sí, Entonces, si yo lo saco de mi CR y lo envío a ASA, se tiene que ir con una guía, obligatoriamente. sí. Ok, entonces tengo la guía de 10K de salida. Luego, existe la factura que se registra y me genera estos dos movimientos, pero aún así no hay impacto en mi inventario. No hay ningún documento tributario que me impacte en el inventario, realmente. O sea, yo confirmé salida, entonces cuéntame cómo lo resuelven administrativamente cuando tenemos el caso que me acabas de describir. Eh, a, a ver, es que nosotros en los inventarios los llevamos en Excel aparte y sacamos la información que aparece en el registro de C2C, que es donde va el registro de compra de cada compra de chatarra, ¿Ya? y las entregas nosotros hacemos las salidas de nuestro inventario por las facturas de compra que ASA genera. Entonces, si bien ese movimiento lo hacemos casi manual, con los reportes que nos entrega cada centro, hacemos un inventario en Excel con esos movimientos. ¿Se entiende? Entonces, como ahora va a quedar estructurado, si la estructura dice que las salidas de mi inventario van a ser con una guía de despacho que salga desde mi centro hacia ASA, ¿Sí? en caso de haber diferencias con lo que yo estoy poniendo, en los kilos que estoy poniendo de salida, versus lo que efectivamente llega a ASA, o que yo digo que de mi centro sale una categoría y ASA lo clasifica de otra, esos movimientos vamos a tener que regularizarlos. Entonces, Perfecto. Sí, estoy y de esos acuerdo. movimientos tenemos que verlos cómo se van a resolver. Estoy de acuerdo, pero la regularización sería tal cual lo acabas de describir. ASA dice que yo le entregué 5 y 5, yo digo que le entregué 10. Entonces voy a mi operación, me devuelvo 5, salgo una salida de los 5 que dice ASA que yo le entregué. Y es tal cual lo describiste. Lo mismo que uno diría que es necesario para ajustar el sistema, es lo que yo hago en el sistema. No le entregué 10, le entregué 5 del material K. Entonces me devuelvo los 5 sobrantes porque no fueron reconocidos. Pero sí le mandé otra cosa. Ok, 5 más de algo más. Y eso cuadra. Tal cual ocurre en la realidad, yo lo puedo ir reflejando en el sistema. O sea, es que para mi realidad de cada centro es que yo mandé 10. Que ASA me lo Anda. clasifica de otra forma Ok, es otra cosa. pero, pero para ti es un problema cuando recibes la factura, porque tú le estás aceptando una factura de un material que no enviaste. Eh, o sea, yo envié el material, la diferencia es de clasificación con ASA. Y ¿Y cuál después es el problema eventualmente entonces? yo puedo pedir una reclasificación de eso y pedir que Pero, ASA me dé un complemento por esa diferencia de precio. Y ahí puedo hacer el match con la perdón, diferencia de la chatarra. entonces entiendo que no hay un problema, pues lo que tú enviaste es lo que es lo raro, ¿no? Sí, pero ahí no sé si han conversado, Francisca, con cómo se van a generar las salidas de inventario, si cada centro va a pesar su chatarra, la chatarra que salga a otro lado, la que no pueda ser pesada, cómo la van a administrar, Es que cómo se hizo no, o sea, esa, ese- esa Dice las planificación. compras calzadas. No, 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 bueno, las compras calzadas, si yo no puedo pesar el camión desde mi patio, si yo digo mm, que mandé X cantidad de chatarra, van a ¿por qué? ser ingresos Manuales. eh, de esa forma, sí, tal cual como se hace ahora, la verdad. No tenemos otra forma. Y lo No, no, mismo la... sí, eso lo entiendo, pero yo tributariamente después vamos a tener que ver cómo lo regularizamos en el servicio para que cada movimiento de chatarra tenga un documento asociado, ¿cachai? Es que Porque, no entiendo el problema. Yo cada vez que le lleve, saque algo, porque volvamos atrás, cuando yo te pedí el ajuste, yo tengo que sacar chatarra, y yo no puedo sacar chatarra sin decir cuánto pesa. No puedo. Tengo que decir cuánto pesa. Aunque sea al tuntún, tengo que decir claro, esto porque peso tantas toneladas. actualmente, Antonio, se coloca un peso aprox que se regulariza cuando finalmente llega a ASA. Por una claro, parte tenemos pero después, ingresos de ¿cómo compra, regularizo?
después cómo regularizo eso, porque lo que no quiero es que tenga un ¿Cómo lo sobre. hacen ahora? No, es que nosotros ahora no lo hacemos, como se va a hacer por sistema, nosotros actualmente lo hacemos en un Excel nomás, ¿cachai? Y nosotros ponemos como base salida lo que dice ASA, Ya, ¿cachai? Y es lo cuando hay que- reclasificaciones, nosotros registramos ese documento y le ponemos o reclasificación o complemento, ¿cachai? Sí, Entonces, ahora, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo el diseño de la salida ahora? es que no debería ser. Perdón, es que yo no veo problema. No logro No, no, identificar sí. problema. Yo eventualmente tampoco veo problemas, sí. Lo que quiero saber es después cómo hacemos las regularizaciones o quién va a estar a cargo de hacer las regularizaciones en el centro. Si lo van a hacer ellos, lo tenemos que hacer nosotros porque ahí nos volvemos locos haciendo cuadraturas de ese tipo en un sistema. Y después la información que va a aparecer en el Eso sistema lo hacen no, actualmente en los centros. no va a ser lo O correcto. sea, No, no lo hacen los porque centros actualmente, actualmente. No, es que por eso, actualmente no lo hacen los centros. Actualmente los centros mandan los documentos y le ponen 5.000 kilos y después si llegó 7, 10, ellos no, les da lo mismo, no se dan cuenta, no saben que hay que regularizar eso. Nosotros lo hacemos porque nos llega la factura de ASA, ¿cachai? Claro, pero vamos a lo que nos compete a nosotros como implementadores de Odoo, porque cuando ustedes tengan la herramienta se pondrán de acuerdo en quién lo hace. Ya, Pero sí, sí, sí. ¿dónde está cuál es? Porque de momento, claro, oye, sacan la chatarra, determinan las toneladas, se va con guía, tienen problemas administrativos porque hacen los reconoció distintos, bueno, se resuelve con las herramientas que van a tener a disposición. Entonces, pero voy a volver a lo que me dijiste al principio. Lo único que yo dije, chuta, no lo teníamos a la vista, este documento al servicio. Entonces, si te parece, revisemos ese documento que yo tengo que presentar al servicio, donde se especifica ingreso, salida y documento de referencia, como para saber que tenemos el mismo. Ya, acá. Juan, ¿podí tenía un Excel de los que presentamos de lo último al servicio? Vamos a ver. Sí, un momento, por favor. Sí, tengo. Ya, porfa, para que lo presenten y le explico cómo. Bueno, Mire, mientras lo que voy a presentar Antonio, es la resolución mientras de. buscan eso, perdón, ¿Cómo? mientras buscan eso, tengo una duda porque, ¿y cómo lo hace ITS? No, pues lo mismo, hacemos lo mismo. Y recuerda que ITS, el software que ellos tienen, no tiene un módulo de inventario. Entonces usamos el mismo que tenemos para ITS también. Hola, ¿ven la pantalla? sí, se ve Ahí súper. está bien. Ya miré. Esto es lo que bajamos de ASA, de las compras, del C2C, De C2C. de Ya, C2C. espérame, ¿esto es lo que tú le envías al servicio? Sí, Exacto. este es el inventario que hacemos nosotros. Ya, vale, vale. Entonces, ayúdame a entender qué es cada columna, partiendo de izquierda a derecha. Ah, ya. Ya. Bueno, al principio va la fecha, después va el tipo de documento, después va el número de documento, el root del proveedor o del cliente, depende, eh, el nombre, el tipo de movimiento, si entrada o salida, el valor Complemento. neto, el valor neto, el valor de kilo o el total de kilo y el valor de cada unidad. Y después Ok. va la clasificación, si es B, G o K. Y respecto a la clasificación es lo que vamos haciendo la entrada y salida de las distintas categorías hacia el lado. Ya, Entonces la espérame. BG, ya, vamos a clasificación. Tienes G y después tienes entrada B. ¿Qué quiere decir entrada B, salida B? entrada B es cuando yo compro chatarra B. Ok, o sea, estamos definiendo que esa entrada B es una categoría de la chatarra.
Es Exacto, un tipo de chatarra. Ya, exacto. ok. Y Y ese salida producto B, como tal es chatarra. O sea, estamos hablando en todo sí, el documento del mismo producto, chatarra todo como tal. siempre es chatarra. La diferencia de clasificación es por cómo está clasificado en ACE ese tipo Ya, de chatarra. perfecto. Y tiene cierta, una categoría diferente. Tiene Ya, siempre cierta, chatarra. sí, siempre es chatarra de fierro. Ya, Dale arriba, Juan. ¿Todo arriba? Sí, dale arriba. Entonces, tenemos entrada de B, salida B y saldo de B. Después tenemos lo mismo con entrada de G, salida de G y saldo de G. Y después ya, lo mismo con entrada de K, salida de K y saldo de K y con viruta, que es F. ok, ya. ¿Cierto? Y lo que me pide el servicio, ¿por qué nosotros lo tenemos que presentar de esta forma? En la resolución 86, que es la que nosotros nos tenemos que regir, hay un anexo, y en ese anexo hay un modelo de libro de existencia chatarra. Ese Ya, modelo es un modelo que tiene el servicio, no necesariamente puede ser él. Pero ese modelo lo que me dice es que a lo menos tiene que tener esa información. ya. Entonces, de a lo menos tiene que tener esa información, lo que me dice son más o menos el formato que nosotros hicimos. Entonces, si por Ok. ejemplo yo presento un inventario que no tiene los datos de la factura, del proveedor, fecha, y por ejemplo kilo, me lo van a rechazar. No, claro, pero ellos no te están pidiendo, básicamente te están pidiendo lo mandatorio aquí, el documento, ¿o no? Es el, La factura es, de venta y compra, eso es lo exacto, mandatorio, te está diciendo cuántos kilos fueron y cuánto valía precio y qué clasificación tuvo. claro, y la entrada y los movimientos de ese Entonces, producto. ¿por qué no sacó esto el libro de venta y compra en vez del Cardex de inventario? Porque en el libro de compra no van a llevar los kilos. En el caso de ustedes, pero nosotros sí. En el caso de ustedes sí llevan los kilos. Sí. Sí, podría ser que podríamos sacar esa información del El registro de libro, compra. Ahora, Así que, Camilo, mi sí, consulta con Manuel, ¿ya? eh, no sé si está Manuel o Sí, está ahí. es cómo se hizo el desarrollo del proceso de salida. Porque, mira, nosotros podemos hacer el proceso de compra, que es la información que tenemos a la mano, que va a ser la compra nuestra. ¿Cierto? Sí, Ahí no hay mayor movimiento, salvo notas de débito, notas de crédito que se tengan que hacer para anular o modificar algún tipo de documento. Ahí no hay ningún problema. tal cual. En la salida donde tengo, no sé cómo generaron todo el proceso de salida para ver qué Sí, documentos van a llevar, porque, mira, si yo, por ejemplo, acá en alguna salida, que esa salida nosotros la tomamos de ASA, en sí, alguna salida hay alguna modificación que yo tenga que hacer respecto a mi guía de despacho, porque en vez de estas facturas que sean, en vez de que las salidas sean facturas de compra recibidas y sean de guías de despacho, y si hay alguna diferencia con esa guía de despacho, porque, y ahí va el otro, tendríamos que capacitar a cada centro de que efectivamente cada vez que sale chatarra de sus patios, le pongan cuántos kilos son, no los kilos aproximados, porque ahora lo que están haciendo es poner los kilos aproximados. Entonces hay que Perdón, definir eso también. mira, el centro, uno se pone el contexto y todo, el controlar el inventario, nosotros vamos a entregar herramientas, pero que los 23 centros sepan controlar su inventario, no siempre porque son personas las que están detrás y algunos son más Sí, prolijos que no. Pero, ¿qué es tu mandatorio? Para ti lo mandatorio es lo que tiene registrado ASA como factura compra, que para ti son tus ventas. exacto. Eso es lo mandatorio. Tú no te puedes desviar de lo que está dispuesto porque eso es lo que fue el servicio. Entonces, para nosotros, las facturas de compra que va a emitir ASA, nosotros tenemos pensado emitirlas en nuestro libro de venta, pero no como un documento tributario, sino como el registro de una factura de compra emitida por un tercero. Entonces, nuevamente, para nosotros construir este reporte que tú me estás mostrando, no lo voy a sacar de mi inventario real de lo que haya dicho el del centro, porque no pesó correctamente. Pudo haber puesto cualquier cosa y probablemente lo van a hacer. No me voy a arriesgar, lo voy a sacar de todo lo que me reporte ASA y que va a ser parte de mi registro de venta. Con los mismos datos que tú me dices acá, kilo y valor por kilo, monto total y el documento de referencia que va a ser la factura de compra emitida por ASA. Sí. Bueno, no, y Pero no por eso. hay el- otro el- dato el- adicional que no sé si lo tiene puesto Juan ahí de ese particularmente. Lo que están complemento. exigiendo ahora, no, eso está bien.
Porque ese complemento, como no mueve kilos y es una factura recibida, también nos piden ponerla. Aquí tenemos reclasificación de chatarra. Eh, yo encuentro que sí, o sea, creo que podemos llegar al mismo resultado que tienes tú, pero no Ya, me metería con el Cardex de inventario, porque efectivamente le pueden poner cualquier peso y ahí ya nos mata el reporte. Sí, los más prolijos probablemente van a coincidir con lo que el reporte hace, pero nuestro reporte para el servicio sale del registro de compra y venta. ya, súper. Camilo, ¿Sí? Camilo. ¿Sí, Hola, sí? Romina por acá. Hola, Mira, Romina, ¿qué este tal? reporte lo confeccionamos, partimos con el inventario inicial, por ejemplo, este julio, con los saldos finales de junio. ¿Ya? Y después nosotros tomamos los libros de compra y de venta. En los libros de compra vemos todo lo que compraron y lo vaciamos acá, cada factura con categoría, con la categoría. Y para la entrega igual. Tenemos que, acá, por eso que aquí este número de documentos son las facturas de compra y las de venta. ¿Ya? ¿Ya? Y en las de venta tenemos que tener especial cuidado si son entregas o si son complementos. Y tenemos que irla informando. Y ahí llegamos a un saldo final por categoría. Perfecto. Entonces, háblame, ok, cuando es entrega no tengo dudas, lo sumo como una entrega, ¿verdad? Pero Sí. cuando es un complemento, ¿cómo lo trabajo en este reporte? Cuéntame sobre eso. Este complemento se trabaja, se pone, ¿cómo se llama? Como complemento solo, porque no es movimiento de chatarra. Es una venta nomás. Cuando hay Sí, complemento, es una Sí, venta. Entonces no está en este reporte. Ah, está ahí, lo veo. Ok, sí. perfecto. También lo tengo que registrar, pero no implica un saldo de Sí, inventario. el el movimiento de stock. Sí, porque me pagaron una reclasificación o un complemento adicional cuando se hizo un cierre de inventario, entonces eso no mueve inventario. Ya. Ok, entonces no pasa nada, porque nosotros estamos hablando del producto chatarra. Bien, no, Entonces, podemos llegar a mantener lo mismo que tienen. cuando tú hablaste de los libros de compra-venta, por un lado está bien, porque esa es la información que alimenta esto, pero ese libro de compra-venta hay que abrirlo por categoría. Y eso es lo que nosotros hacemos manual, tenemos que ir factura por factura mirando qué es. Nosotros no lo vamos a hacer, no van a seguir haciéndolo manual. Entonces, Sí, Durling, ahí nos llevamos una tarea que tenemos que ver, tenemos que pensar bien cómo vamos a generar el elemento producto, si va a ser chatarra con variantes, eso es lo que tendríamos que resolver. ¿Ya? Pero no hay, creo no que hay mayor efectivamente, complicación. si, no hay complicación. Ahora, si Durling se lo presentó, claro, le mostró el Cardex de inventario y el Cardex de inventario no trae información de facturación. Entonces, agarremos lo de compra y venta. Y podemos llegar a este mismo reporte sin que lo tengan que estar haciendo a mano. Y tampoco es Sí, mayor esfuerzo para nosotros. Viene dispuesto con los elementos de Odoo para poder hacer un reporte así. claro. Mira, esta es Partiendo desde el inicial del mes anterior. este es como el modelo de negocio de chatarra que viene en el anexo número 1 de la resolución. Y esta Ya. es lo que dice el mismo, dice que a lo menos debe contener esta información, que más o menos nosotros nos adecuamos a este modelo. El único que faltó en eso es que tiene que venir adicional la patente del vehículo y el RUT del conductor, Ah, ok, del movimiento de la del factura. movimiento Entonces, de la factura. entonces quiere decir que ustedes en la factura tienen que poner esos datos. O ¿Y sea, lo más tienen que la trazado factura, así? no sé si en la factura eso va esos datos salen y que están también en el reporte de C2C y vienen cuando se ingresan los datos en la báscula. Entonces, si está todo ingresado y se pone, porque a lo Aquí mejor en, necesitemos también la patente del vehículo y el RUT del conductor en la factura. Y si de ese dato se puede extraer hacia ese reporte, súper. Déjame tomar nota de eso. Patente Camilo, de... ¿Sí? en la cotización está en compra y en venta. Yo lo generé como desarrollo y ya está listo. En todo caso, tendríamos que llevarnos los datos para la factura. Solo traspasar. Sí, espérame, es que para la compra no hay problema. Para la compra no hay ningún problema. Eh, y para la venta, la Justo entrega tengo está. abierta, justo tengo la base de datos abierta. Si quieres, Ya. te muestro lo que está. No, Ah, sí, ya. he visto los campos, pero en la compra está, pero en la entrega, porque yo En la llego y hago una entrega, entrega nomás, no es que haga una. Ya, patente de vehículo, ruta de conductor. O sea, nuestro objetivo es que lleguen a la factura, porque si llegan a la factura, y como vamos a sacar el reporte del libro de compra-venta, sale el reporte completo.
Me lo Entonces llevo. nosotros necesitamos que llegue el dato a la factura sin tener que digitarlo por segunda vez, porque lo ¿Sí? registramos al principio. Ya. Bien. Factura sin registrar por segunda vez. Ya, a mí me queda claro este flujo y este requerimiento que es un cumplimiento al servicio. ¿Qué otro, qué otro está compartiendo pantalla todavía, por si acaso? Bueno, bien. Voy a ¿Qué dejar de otra compartir. cosa les preocupa, Antonio? Nosotros sí vimos cómo se hacían los registros de documentos y al menos entendimos que era mucho más amigable del que tenemos, de que actualmente tenemos, porque además entendemos que las facturas de compra cuando se emitan se van a ir al registro de compra de inmediato, entonces se determina la cuenta y para eso no ayuda mucho. Y nosotros en nuestro sistema esa carga la teníamos por CSO o integrada. Ya. Se integraba nuestro software con la plataforma del servicio y traíamos todos los documentos y ahí hacíamos el proceso de centralización y esto se hace, entiendo que mucho más rápido porque como se van a emitir los documentos de esta plataforma, se van a ir directo a compra. Entonces no va a ser mucho, pues nosotros no le vemos complicación en eso, no. Cuando nos mostró Durley el sistema, lo encontramos súper amigable y bueno, le mandamos los datos a Manuel para que nos pudieran generar unos usuarios para nosotros empezar a interactuar, a hacer pruebas y empezar ¿Y ya a los hacer, tienen? no sé, yo le mandé ayer el correo a Manuel. Los usuarios están creados en la base de datos, me falta la clave nomás, eso es todo. Perfecto. Supo. Súper. Y con eso nosotros podemos empezar ya a meternos y empezar a hacer pruebas y ver cómo Ya. es el sistema. Bien, bueno, les va a andar bien, ¿ah? Solamente veo un riesgo en lo que vimos ahora, como para que lo tengan levantado. Porque, Francesca, adelante, y después voy yo. La mutía Francisca. ¿Aló, me escuchan? Ahora sí. Súper, perdón. Antonio, yo sé que obviamente ustedes recién van a empezar a ver los módulos o cómo funciona bien Odoo para empezar a meter mano y efectivamente decir, oye, esto cómo es, o esto cómo conversa con lo que yo llevo, etcétera. Pero fuera de eso, aparte de esto de que le tienes que contar el servicio puesto interno, ¿qué más hay que según lo que vimos con Durley o según lo que es crítico o clave actualmente con los 2.0 que le podamos contar o mostrar a Camilo? Porque esto era Mm, clave, esto Sí, era claramente sí. muy importante. Esto para nosotros era súper importante porque en realidad es lo que nos pide el servicio y los plazos para las Mm, presentaciones de esta información son súper claro. acotados. Cuando nosotros damos las Pero solicitudes, aparte de esto, sí. ¿qué más Mira, se te viene a la cabeza? aparte de eso, Es- yo creo, y por lo que vimos, no creo que tengamos problemas porque no sé, algo súper importante puede ser el plan de cuentas, pero vimos que si necesitamos alguna cuenta adicional a la que tiene el plan que ya Bien. se vio, la Mm. podemos agregar. Si la agregamos, que esa cuenta que se agrega sea para todos los CR, porque en realidad la mayoría van a ocupar casi los mismos planes de cuenta. Después es cosa de ir calzando la factura, agregándole la cuenta y qué tipo de gasto o de chatarra se van, y eso es lo que nosotros hacemos habitualmente. Mm, no sé, yo al menos no le vi ningún otro problema, no sé, Romina, Juan o Luis, qué dudas les quedó, o si No, de eso nosotros, por lo menos por mi parte, yo quedé claro. Romina, Fíjate, estaba pensando que Durlin mostró que hay una parte que habla del flujo de caja. Ustedes como ASA van a requerir que van a generar algo, Francisca, como para saber del banco, ¿van a ocupar ese módulo o no? Por si hay que llenar algo, para aprovechar de preguntarle a Durlin. ¿O van a pedir solamente el balance? ¿En qué sentido? Por Que ejemplo, Durlin, no sé si la es lo semana, mismo que está. perdón, es que Durlin la semana pasada nos mostró en el menú que hay una parte que dice flujo de caja. Entonces nosotros, como vamos a llenar la conciliación, entendimos cómo llenarla, cómo hacerla, pero te pregunto a ti
si van a ocupar ese informe que genera el sistema, como para preguntarle a Durlin si hay que llenar alguna parte cuando uno ingresa en la conciliación. O sea, nosotros lo que buscamos en el sistema es tener efectivamente todo. De hecho, en la parte de cuando aquí a los muchachos les mostramos cómo hacemos los inventarios en físico, ¿cierto? Yo también les conté que hacemos un pequeño flujo de caja muy pequeño, pero que les conté que les pido a los dueños cuánto tienen en la cuenta bancaria, cuánto tienen acumulado PPM, cuánto tienen de gastos realmente sacados de la cuenta en el mes o hasta el momento del inventario, si el IVA está devuelto o no está devuelto. Y en base a eso digo, oye, el inventario me dijo que tengo que devolverle 12 millones por impurezas, etcétera. Y eso, ese monto total, la suma de todo eso me tiene que dar el, el aproximado ay, ¿cómo se llama esto? Al anticipo. Entonces, a los muchachos les contamos eso cuando vimos inventario, que los datos que vamos a tener en el sistema de Odoo, que por lo que vemos deberían ser todos, de hecho, si empezamos a ver, podríamos perfectamente hacer ese flujo de caja sin ningún problema. Durlin, en base a lo que dice Francisca, que hace un flujo de caja pequeño, donde separan lo que cuánto pagaron de PPM, cuánto pagaron de chatarra. Nosotros al subir, cuando se suban las cartolas y nosotros al conciliar, tenemos que llenar algún campo en especial para que a la Francisca le salgan todos los movimientos de caja clasificados. No, en ese sentido no. Cuando hacen la conciliación facturas contra movimientos bancarios, no hay nada que llenar, simplemente va a estar todo conciliado. Y ahí ella va a Las generar facturas van a después estar pagadas, las facturas van a estar pagadas y los movimientos bancarios van a estar conciliados. Ya, entonces la Francisca cuando vaya al menú y diga flujos de caja, no sé, de enero a junio, le va a salir como categorizado cada uno de los pagos que se realizaron o las platas que se recibieron, si fue devolución de IVA a cambio sujeto, si fue pago de ASA. Sí, todo Efectivamente. va a salir con su cómo fue conciliado y van a haber movimientos que no tienen conciliación y eso aparece. Ya, Sí. Y que básicamente es el mayor de la cuenta banco, ¿ah? Sí. ya. De ahí banco no es que sea un con reporte análisis. especial, sino que es el libro mayor del banco. Y ahí aparece contra qué fue conciliado. Esa era mi duda. Sí, nosotros nos queda, creo que Manuel nos acaba de mandar las credenciales y empezar a meternos, ingresar y hacer pruebas para ver las funcionalidades y Perfecto. eso, porque el tema de remuneraciones nosotros lo vamos a seguir viendo y solamente cargamos el asiento de centralización de remuneración y con eso se hace el input de los sueldos. Sí. Ya. Durlin, ¿tú nos vas a enviar el video de la semana pasada cuando nos mostraste el menú del sistema? Sí. Ya. Creo que está cargado, pero igual, porque nosotros los cargamos en una base de datos. De todas maneras, voy a verificar que esté cargado y si no está, lo voy a dejar, pero creo que ya está cargado. Igual lo voy a verificar. Ya. Muy bien. Bueno, nos llevamos muy claro entonces este requerimiento y se suma a lo que habíamos conversado en contabilidad. ¿Ya? Y nada, bueno, genial Mónica, Camilo, la presentación. Francisca. Adelante, Francisca. Camilo, antes que vamos a terminar y todo, hay un tema con ahí Manuel, para que me apoyes, pero con la planificación del traspaso de qué vamos a hacer del sistema actual, ¿cierto? Contable al que pretendemos. Quisiera confirmar ciertos datos y ver cómo podemos ir, yo creo que es clave posterior al 18 o la primera semana de octubre, yo creo que a todos se nos viene súper fuerte y harto monitoreo a cómo vamos a, a ir viendo los módulos, etcétera, para luego hacer el traspaso, para no encontrarnos con tanta sorpresa. Y en base a eso tenemos un rollout, ¿cierto? Que es empezar con 2 centros ya como primera instancia y así sucesivamente a ir agregando centros, ¿ya? Lo ideal es con los centros que Antonio está más al día, vamos a empezar. Y Ya. ahí hay datos que quisiera confirmar. Por ejemplo, Manuel nos comentaba que le habían comentado a ustedes que
el cambio, por ejemplo, de cambiar de servicio puesto interno a ODO, el tema de facturación, ¿se demora cuántos días? ¿3 días? Depende. Si la empresa actualmente factura mi pyme, es más o menos una ¿Mm? semana. Si la empresa pertenece a Ya, algún facturador de mercado, son 20 minutos, 30 minutos. Sí, entonces, de ya. eso O tenemos sea, solamente a una empresa que tiene un sistema de facturación de mercado que es ITS, que tienen software. Perfecto. Ahora, Todas las las demás MIPYME, son, sí, todas las demás están en el sistema de facturación gratuito del ya. servicio. Entonces, a esa hay que poner atención porque para poder traspasarse un sistema de facturación de mercado hay que certificar estos documentos. Eso no sé si lo tienen a la vista y eso es, la empresa tiene que pasar por un proceso de certificación que se paga solo una vez en la vida y que lo lleva al sistema de facturación de mercado. En general es muy difícil volver también, entonces también hay que informar a estas empresas de que van a pasar a este proceso de certificación. Adelante, Manuel. Sí, ahí la pregunta, en términos de la planificación, ¿con cuánta antelación podemos empezar este trámite? Porque también habíamos conversado que el trámite se hace justo en el traspaso de un sistema a otro. Y yo decía, ¿de qué manera yo puedo hoy día pedirle a los dueños que empiecen a hacer esa tramitación y estén listos para el traspaso? ¿O tiene que ser sincronizado con el cambio? Una semana más o menos en que el servicio entrega la verificación de la certificación, la Ujú. mantiene como una semana. Ok. Entonces, 2 semanas antes es razonable y entendiendo que hay una rápida respuesta de los centros. Y van a Mm. decir, sí, ok, lo voy a hacer. Pero Y si ese se es un, posterga, y ese es un trámite de cada dueño. es un trámite de cada dueño. Nosotros como proveedor de eso ocupamos una empresa que se llama Libre DTE, que lo hacen muy rápido y son muy buenos. Eh, pero sí es algo que nosotros podemos darles la referencia al proveedor que ejecuta esa certificación, pero efectivamente un trámite de cada dueño, que podemos acompañarlo, sí, porque a veces son dejados. La empresa avisa que ya está certificado y el dueño no ve el correo y no avisa a nadie. Entonces se pierde la certificación y hay que estar contactando para que se repita el proceso. Entonces, nosotros podemos acompañar a los dueños en ese proceso, pero finalmente el pago a libre de TE lo hace cada dueño al proveedor de certificación. Bien. Y ahí tú tienes un proveedor que puedes recomendar, el que mencionaste recién. Sí, tal cual. Y sale 100.000 pesos por empresa, le va a salir a cada una. Ya, buen dato, Francisca. Sí. Lo otro, para sí, habilitar sí, por esos detalles, dale, Francisco. no solamente que por eso ahí mencionó Camilo que efectivamente son detalles como estos que ya tenemos una respuesta, ¿cierto? Pero que claramente vamos a tener que ir monitoreando en conjuntos como para poder hacer este rollout como pretendemos, ¿cierto? Entendiendo que hay una operación detrás, que buscamos ojalá empezar lo más limpios posible, qué sé yo. Entonces, Perfecto. eso, ahí yo no sé, Antonio, si le quieres comentar, estamos viendo ahí si empezamos con mes desfasado o si va a ser posible hacerlo en el día, entonces ahí esos detalles importantes que quizás los dejemos sobre la mesa ahora. Sí, bueno, lo que conversábamos con Dublin era que la carga inicial podía ser modificada después, entendiendo que a veces por el cambio no va a estar todo cerrado, por así decirlo. Sí, la Claro. mayoría, se van a quedar algunas cosas como por ajustar. Partir con una carga inicial que después se pueda modificar para esa dejarla definitiva. Y Dublin nos había comentado que sí se podía, Sí. que es como el asiento de apertura cuando parten con eso. Y lo otro, en la mayoría de los software, cuando se certifican, para empezar a operar, nos piden que mandemos el certificado digital del representante con la clave para cargarlo. ¿Esto también se hace de la misma forma? Sí, de la misma Ya, forma. entonces vamos a tener que tenerlo también claro para ir enviando cuando se haga el proceso de cambio, porque hay algunos centros que yo administran sus certificados digitales y no yo. Entonces, para hablar con Claro. alguno de los centros, por ejemplo, ITS que yo administra su propio certificado digital. Entonces, para hablar con ellos, para que nos manden el certificado con la clave de descarga para que se pueda cargar en el sistema y esté apto para empezar a funcionar. Eso es así. Ya. Sí, no, sí, yo no tengo más consultas las que un poco expusimos ahora y lo otro es ya empezar a ocupar el sistema.
Súper, sí, ahí échale una revisada a lo que le piden ahora al acceso. Faltan Quiero, cosas, sí, faltan, Camilo, todavía la es pintura que se está haciendo. quiero hacer una consulta, porque están hablando de arrancar ahorita en octubre, Camilo, con 2 centros de reciclaje, o Yo no he solo hablado, pruebas, porque esto es lo que me está llamando la atención, que No, estamos, no, Durlin, perdón. Solamente vamos a comenzar con un par de pruebas, me imagino, ahí en algún momento en octubre, ya, pero ok, pensamos, eso, según el ya, reloj que enviamos, es el 1 de noviembre, traspasar, estamos en la definición si finalmente va a ser un grupo o lo que estamos viendo los últimos días, que van a ser 2 centros de lleno. Entonces, el 1 de noviembre la idea es que empiecen dos centros ocupando 100%. yo no tengo la planificación en la vista dura, solo porque no no, me viene así. es que me estoy preocupando porque en la carta GAN no tenemos despliegue el 1 de noviembre, por eso es que me estoy preocupando, porque todavía hay desarrollos, todavía hay cosas que configurar, entonces me llama mucho la atención esas fechas. No sé si ustedes quedaron en un Manuel, acuerdo, conversaron esto o algo, pero en mi fecha no está despliegue para el 1 de noviembre. Bueno, yo he mandado correos anteriormente, lo vimos en el comité del mes pasado, también lo presentamos como rollout, y ahí ya le había mandado un correo a Sí, Camilo al respecto de esta situación, para que justamente nos vayamos coordinando y viendo si eso es factible. De hecho, hoy día también le contesté un correo a Vicente el piloto uno. eh, pro- El, prosi- pi- el piloto, pronunciando esto. sí, pero ese rollout de las primeras tres es un piloto. O sea, no esperamos tener el 100% del sistema, sino que lo mínimo viable para poder salir con tres. Eh, Así lo entiendo yo, por eso dice piloto, ¿o no? Claro, vamos a tener que armar una reunión para transparentar esto, porque hasta ahora este es el primer stopper que tengo de lo que venimos cantando hace un poquito más de un mes. Pero hagamos una reunión para coordinarnos al respecto, ¿ya? Ah, es que Em, porque si lo tuviéramos el primero, el 31, el 1 de noviembre todo, salimos con todo. Pero no, que eso, justamente, no, justamente esa es la intención del rollout, y eso tenemos que verlo hagamos una reunión de rollout, pero entonces, para que sí, expliquemos un poco la intención y lo, veamos ave- si estamos claro. alineados. Pero no lo sientas como un freno, sí, ¿ah? lo Yo creo que afinamos hay No, que ahí no, no. por alinear las interno, expectativas nomás. Camilo. Hay que alinear las Sí, expectativas sí, de qué, tal cual. qué Y vamos a lograr de en hecho, esa opción. Sí, tal yo lo cual. que Y de hecho yo creo que quería...